Bueno, hoy vemos realmente nuestras heridas y todas sus consecuencias, aquellas cosas que otros provocaron en nosotros, aquello que nos lastimó, aquello que nos hizo daño, aquello que provocó heridas en nosotros y que nos generaron angustia, dolor, sufrimiento. Y realmente hoy estamos aquí y necesitamos trabajar con nuestro corazón y realmente poder entregarle a Jesucristo esto que está cargando en nosotros, esta mochila pesada de angustia que es necesario que nos liberemos, ¿sí? Y que Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él. Así que, ¿cómo llevo estas heridas en la cruz? De eso vamos a estar hablando hoy. Y realmente fuimos creados por Dios, como veíamos en clases anteriores, con una necesidad de amor, de identidad y de propósito que debió ser cubierta en nuestro núcleo más cercano, en la familia, allí donde nosotros crecimos. La verdad es que el rol de mamá y papá fueron, fue el de poder reflejar el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Ese amor de Dios hacia nosotros era el que mamá y papá tenían que comunicarnos, que expresarnos en su manera de amarnos. Pero esto no se dio así en muchos de nosotros, no tuvimos esta experiencia de amor de parte de nuestros padres, o no nos alcanzó. ¿Mm? Entonces, esto ha generado heridas en nosotros. Pero lo que sí tenemos que saber hoy es que no vamos a quedarnos incompletos o con esas necesidades sin suplir. En Dios todo podemos suplirlo, porque Él es la fuente la fuente verdadera, aquel que puede suplir toda necesidad en nosotros. Y quiero dejarles estos dos pasajes, que uno es Jeremías 31:3, que dice: yo te he amado con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Acá vemos con claridad la expresión de Dios sobre cómo nos ama, un amor eterno que no va a dejar de ser nunca, y con amor inagotable, no se termina, no se acaba, no se agota, no se cansa. Y este pasaje de Oseas 11:4 que dice: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Este pasaje nos muestra una imagen maternal. Acá podemos ver a una madre tomando a su bebé, acercándolo a su pecho para amamantarlo. Ahí vemos lo que les estaba diciendo recién, cómo el amor de Dios es reflejado a través de la mamá. Y Dios, sabemos que Él nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, tanto varón como mujer van a reflejar el amor de Dios. Y esta era la imagen de una madre que está alimentando a su bebé. Y, y ahora, ¿qué pasó cuando esto no sucedió así, cuando realmente ellos no han podido suplir, algunos porque no quisieron, pero la mayoría porque no supieron hacerlo de otra manera, porque tampoco ellos habían conocido el amor de Dios? Pero lo importante que hoy necesitamos revisar y ver es que hubo heridas, y estas heridas fueron físicas, emocionales, verbales, sexuales y quizás también espirituales. Y acá me voy a detener en esta placa, porque voy a ampliar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de heridas físicas. Bueno, hablamos concretamente de heridas que fueron provocadas por un maltrato, ¿no? Como por ejemplo los golpes, revolear objetos, ¿no? Como fruto del desahogo de una persona que está estresada, ¿no? O en dificultades, y que manifiesta, digamos, ese desahogo revoleándole algo a la otra persona, en este caso a un niño. Yo puedo recordar a mi madre que en un momento estábamos estudiando historia, que a mí no me gustaba estudiarla, y en un momento que yo me distraía muy fácilmente, me revolvió
el libro por la cabeza, a ver si así te entra, me dijo en una frase no muy pedagógica, ¿no? Realmente. Pero bueno, estas expresiones realmente son abusos físicos. Otra forma de generar heridas desde el lugar de abuso físico también tiene que ver con una cachetada, ¿no? Estar dando golpes, amarrear a un niño, ¿no? Todo eso es abuso físico. ¿De qué hablamos con abusos emocionales? Bueno, hablamos como, por ejemplo, el rechazo, manifestar rechazo, ¿no? O descuido, no prestar la atención que requiere un niño en su crecimiento y desarrollo. El menospreciar o desvalorizarlo, ¿no? Generar competencia entre hermanos, estar siempre midiendo qué tanto es uno y qué tanto es el otro y compararlos, hacerlo de forma muy abierta y que ellos lo pueden percibir. El abandono, ¿no? A veces es el abandono total porque hemos dejado o pudo haber una madre haber abandonado a su niño porque no lo podía criar o fuera la situación que fuera, pero a veces también el niño percibe como abandono el hecho de que mamá y papá estén trabajando todo el día y ellos no están en casa para escuchar o para prestar atención a las necesidades concretas. No es que los padres quieran hacerlo, pero lamentablemente no están pudiendo permanecer el tiempo que el niño necesita. Y eso es lo que quiero que revisemos, porque es cómo el niño lo percibe. Si el niño lo percibe como abandono, como falta, va a quedar en él una herida, independientemente que papá y mamá no quisieron y no lo están abandonando totalmente. Se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, a veces también una enfermedad. Un padre que está enfermo y requiere internación continuamente y quizás el niño también lo puede percibir como abandono, porque hay mucho tiempo de ausencia de ese padre o esa madre. Entonces, otra manifestación de abuso emocional puede ser una conducta, ¿no? Cuando intento realmente manipular a la otra persona, ¿no? Busco de alguna manera someter sus actos o su voluntad a la mía. Entonces, de alguna forma, ejerzo una coerción, ¿no? Porque estoy buscando que haga lo que yo quiero que haga y a cambio de eso le genero culpa, ¿no? Para que no se sienta en paz, que se sienta culpable si no lo hace. Entonces, todo tipo de manipulación, ¿no? El poder tener una mirada quizás dura cuando un comportamiento no me agrada, ¿no? Mirarlo de forma condenatoria, ¿no? Todo eso, cuando busco controlar a la otra persona desde sus emociones, bueno, ahí estamos hablando de abuso emocional o psicológico, ¿no? También puede darse mucho entre novios, ¿no? O entre esposos, esto de ser perseguidor, controlador, ¿no? De los mensajes, de controlar el celular. A veces se da también en el ámbito laboral este abuso emocional. Jefes que están continuamente enviando mensajes quizás fuera del horario de trabajo o durante el horario de trabajo, ¿no? Pero de alguna forma descalificando a las personas, ¿sí? O taladrándolos telefónicamente. A veces se da en el ámbito de la docencia mucho esto, de que directivos están enviando proyectos de trabajo, cosas para hacer fuera del horario, ¿no? De trabajo. Y el abuso verbal, bueno, el abuso verbal está hablando acá concretamente de las palabras que mencionamos, ¿no? Y sabemos que las palabras tienen poder para matar y tienen poder para edificar. Realmente con las palabras podemos destruir a una persona o ir paulatinamente destruyéndola. A veces muchas mujeres que sufren violencia verbal realmente manifiestan que poco a poco cada vez van sintiéndose más pequeñas, más inservibles, porque eso es lo que les manifiestan, que no sirven para nada, que todo lo hacen mal, y que, bueno, generan este desprecio, pero a través de las palabras. ¿Mm?
O también, bueno, no hablemos de insultos o de gritos, descalificaciones concretas, ¿no? De acusaciones, pero todo tipo de agravio que puedo hacer a través de las palabras, generando culpa, criticando, el criticar al otro continuamente, estar marcándole solamente los errores, pero no desde un lugar constructivo, sino desde un lugar de destrucción. Bueno, esto tiene que ver con abuso verbal. La Biblia nos habla claramente en Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Y ahora hablaría del abuso sexual. Bueno, y acá tenemos que definirlo que realmente como es cualquier acto, ¿no? Que reduce a la persona a una condición de inferioridad, ¿no? Hay alguien que ejerce un poder, sea físico, sea psicológico, sea emocional, sea económico, sea, ya les digo, por fuerza, ¿no? Por imposición, pero sí provoca ese acto que el otro quede reducido en su condición, ¿no? Y en una posición de inferioridad de uno con otro. Y lo hago para imponer una conducta sexual que es en contra de su voluntad. La persona no lo eligió de su voluntad, sino que es algo impuesto, que termina aceptando o no, pero que en definitiva queda sometida a la voluntad del otro. Puede ser con violencia o puede ser sin violencia, pero el que lo ejerce, busca someter al otro, someter su cuerpo, someter sus pensamientos, sus emociones y la voluntad de la persona. No es solo el cuerpo el que recibe el abuso, sino que también su mente va a ser taladrada por muchas mentiras que va a intentar que queden grabadas en la persona, así como también sus emociones van a ser heridas y va a generar que la persona no pueda ejercer su propia voluntad, porque está realmente sometida al otro. Y también podemos hablar bueno, dentro del abuso sexual podemos mencionar el incesto, ¿no? Obviamente la violación, todo lo que es el exhibicionismo, obviamente penetración con objetos y todo tipo de cosas aberrantes, pero también el toqueteo, el hecho de toquetear a otra persona es abuso sexual también. A veces no lo tenemos en cuenta, pero esto genera consecuencias gravísimas en las personas. El exponer a una persona, en este caso a un niño o a un joven menor de edad, exponerlo a ver cómo otro se masturba, también es abuso sexual, aunque no lo haya tocado físicamente. O exponerlo a la pornografía, o como en otras épocas se hacía esto de exponerlo a fotos o a revistas pornográficas. Exponer a un pequeño o a un joven a la sexualidad adulta es abuso sexual porque no está preparado para poder estar expuesto de esta manera. También lo que sí tenemos que saber que todo esto realmente genera un poder totalmente destructivo en las personas. Se define como un disparo al alma. La persona es rota por dentro, no lo ve, no es una herida que yo puedo llevar física, pero es una herida en el alma que otros no ven y quizás la misma víctima tampoco la reconoce muchas veces porque trata de taparla, pero sí hay un quebrantamiento interno y hay consecuencias muy grandes. Y el otro es el abuso espiritual. El abuso espiritual también se puede manifestar de distintas formas, ¿no? Como abuso de poder, pero siempre van a ser falsas doctrinas que voy a impartir sobre las personas o reglas que no son bíblicas, pero que
de alguna forma le pongo el nombre de Dios, ¿no? O hago creer al otro que esto es impartido por Dios y quizás la sostenga una iglesia o una institución o algún líder y ni siquiera tampoco pertenezcan a la congregación, pero a lo mejor algún líder las declara sobre otras personas, ¿no? O usar la escritura de manera errónea, sacando de contexto, viste, hay muchas maneras de poder manipular, pues se trata sobre todo de esto, de distorsionar y manipular la palabra o el nombre de Dios o las enseñanzas y en definitiva el Evangelio de Cristo, distorsionarlo en pos de beneficios personales, porque tiene que ver con esto. Yo manipulo las escrituras para llevar a las personas que tengan una conducta que me beneficie en lo personal. Entonces, sea como líder, sea lo que sea, que yo estoy, el rol que estoy desempeñando, pero busco que el otro actúe como yo espero, como yo quiero, para un beneficio propio, no para edificación de la persona. Bueno, en cuanto a eso, entonces ahora sí pasamos a la otra placa. Y podemos entonces concluir, ¿no? De todas hicimos como una clasificación de distintos tipos de heridas para tener un panorama completo, por lo menos lo más que podemos en este pequeño tiempo, pero lo importante es esto, ¿no? Que las heridas pueden estar asociadas, y lo están, a situaciones que fueron percibidas como carencia de amor, hechos traumáticos que produjeron consecuencias negativas en nosotros y efectos que nos lastimaron, fueron muy dañinos para nosotros en lo personal. Y el descuido, por ejemplo, el abandono que mencionábamos, nos predisponen a aislarnos y a quedarnos en la soledad, con esta intención de que nadie más nos lastime, ¿no? Como que ya nos lastimaron demasiado, entonces ahora tengo una tendencia a aislarme para evitar que me sigan lastimando, a quedarme en soledad. No es lo mejor para mí, pero es lo mejor que puedo hacer, ¿no? ¿Cómo hago para que el otro no me lastime más? Bueno, me aíslo, me aparto, ¿no? Y luego también puedo tener, estas heridas no resueltas pueden resultar en relaciones que terminan siendo extremadamente dependientes, ¿no? Entonces, por un lado, o me aíslo y me aparto, o me aferro, de una manera no sana, obviamente. Entonces, puedo ahí tener relaciones de dependencia emocional, ¿no? Entonces entro en la dependencia y codependencia. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, se trata en una es que hago que los demás dependan de mí para yo ser útil, ¿no? Y que los demás me necesiten. Entonces yo para saberme necesitada por el resto y ser importante, entonces genero y me rodeo de personas que sean dependientes, ¿no? De mí, obviamente. Y en el otro de los casos es, bueno, me considero insegura, me considero que no estoy preparada y me puede pasar que tiendo a depender de otros a los cuales yo admiro, ¿no? Y los tengo como superiores. Todo esto tiene que ver con que hay heridas que necesitan ser sanadas. Ante esta ausencia de las fuentes reales de amor en mi vida, realmente nos vinculamos con fuentes falsas, porque ¿qué nos pasó? Estas necesidades, yo no quiero que queden así en necesidades, quiero realmente que sean suplidas. Entonces, no lo busqué en Dios, ¿y qué busqué? Busqué que cualquier cosa que andaba por ahí pudiera llenar, ¿no?, mi corazón y esas necesidades. Y eso generó y creó que yo sea dependiente. Y en este caso genera todo tipo de adicción. Puede ser una adicción a las personas, como decía recién, o puede ser adicción a sustancias, puede ser adicciones a conductas, a hábitos que no son buenos, como el juego, como trabajar de forma excesiva, también como respuesta a llenar un corazón herido, o esta necesidad de ser valioso, esta necesidad de propósito,
Entonces, lo importante es ver que lo que estoy haciendo no sea tratar de suplir una necesidad, ¿m? Porque mi necesidad va a ser suplida únicamente en Dios, de manera satisfactoria para mí. El rechazo, si sufrí rechazo, eso, el mensaje que me deja en mi interior es: sos inaceptable, eres inaceptable, y esto genera heridas muy profundas. En conclusión, el pecado de otras personas, ¿no? Porque Dios nos ha hecho libres, y el tema es que en esa libertad otros deciden pecar, y en esa decisión de pecar nos lastiman. Entonces, el pecado de otros, la otra vuelta veíamos la clase nuestro pecado, pero ahora estamos lidiando con el pecado de otros en nuestra contra. Y estas van a ser grietas, porque van a generar en nosotros estas heridas, espacios donde se nos mete las influencias del diablo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que él es un especialista en poner en nosotros pensamientos que son mentiras, pero que realmente empezamos a creer y a construir nuestra vida, nuestra identidad en base a esos pensamientos. ¿Y qué hago con esto, no? Esta es la gran pregunta. ¿A quién iré con todas estas heridas, con todo este dolor? Cuando realmente me duele tanto todo esto, ¿quién será capaz de sostenerme, no? ¿Quién se podrá realmente abrazarme en este estado en el que estoy? Y Juan 6:68 nos da esta respuesta. Nos contesta: solo tú tienes palabras de vida, refiriéndose a Jesús. Solo Jesús tiene palabras de vida para nosotros. Solo Jesús puede realmente cargar con este pecado que ha provocado heridas en nosotros. Y acá vemos a Jesús, que es el único que está capacitado para llevar nuestras heridas. Él las cargó en la cruz, y realmente no hay necesidad que nosotros sigamos soportando en nosotros mismos este peso tan grande que es el peso del pecado de las otras personas. Y ahora vamos en un momentito ya a compartir un video que se llama Camino al Calvario, que es una canción, pero quiero que presten atención a la letra de esa canción, y que tengan presentes el dolor que hay en ustedes, las heridas que todavía están sangrando en ustedes, aquellas que todavía les están generando dolor y angustia y pesar, y las tengan presentes mientras van viendo este video, y seguimos después. Bueno, ahora volvemos al PowerPoint. Ahí está. Y vemos, les compartí estas imágenes porque quería que las tuviéramos presentes, porque les voy a leer lo que es Isaías 53, que habla sobre esto que acabamos de ver. Dice: no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios. ¿Vemos la placa siguiente? Ahí está. Golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno por su propio camino. Pero el Señor hizo recaer la iniquidad de todos nosotros. Y
acá lo que vemos es que Jesús en la cruz cargó con nuestras heridas. Es tiempo de que dejemos todas nuestras heridas a los pies de la cruz. Nosotros no podemos cargar con este peso del pecado de otras personas que han cometido sobre nosotros. Es un peso muy grande y no estamos diseñados para llevarlo sobre nuestros cuerpos. Pero sí Jesús fue el que cargó por nosotros y Él sufrió lo suficiente y mucho más para poder hacernos libres a nosotros. Y vamos ahora después en los grupos pequeños, vamos a entregar estas heridas a Jesús. Y cuando lo trabajes con aquellos facilitadores que están en tu grupo, es necesario que nosotros hagamos ciertos pasos. Y si no lo podemos completar en los grupos, no se hagan problema, háganlo después a solas, de la mano de Dios, del Espíritu, cuando están en casa, trabajando durante toda la semana. Y es importante que nombremos el pecado, que le pongamos nombre. Bueno, lo que me pasó fue esto. Que liberemos el dolor. No solo llevamos el pecado que otro cometió a los pies de Cristo, sino que también vamos a entregarle a Dios todo lo que me está doliendo, la carga que hay emocional en mí. También eso lo voy a llevar a la cruz y lo voy a atar de una manera, si lo puedo visualizar, genial. Nos visualizamos atando ese pecado a los pies de Cristo. Y ahí recién entonces voy a soltar perdón. No, aunque no lo sienta, voy a decidir perdonar para que Dios pueda obrar en nosotros. Y después que suelto perdón, voy a orar a Dios para que me purifique. Me purifique porque a mí me han quedado heridas y consecuencias, hábitos o cosas que yo ahora soy responsable, pero que ahora estoy haciendo yo, como les hablaba, quizás adicciones o conductas que surgieron a partir de que yo quise suplir esas carencias, esas necesidades que estaban en mi corazón. O sea que esas consecuencias, yo necesito que Dios también me purifique de todo eso que yo cometí a partir de lo que me trajo la herida de que otro cometió sobre mí, del pecado que otro cometió sobre mi vida. Y también necesito que me limpie de toda la amargura, de todo el odio, el resentimiento, el deseo de vengarme, lo que sea que esté en mi corazón. Ustedes van a entregárselo a Dios y a pedirle que los purifique, que los limpie. Les van a entregar toda la tristeza. Si hay ansiedad, bueno, van a entregar la ansiedad, lo que sea que esté ocupando su corazón y que esté impidiéndoles ser libres para adorarlo a Él. Vamos a entregar todas las reacciones, ¿no? Las reacciones que son pecado y de las cuales ahora soy responsable, pero que se originaron en esto que otro cometió contra mí. O sea, que tengo que liberar mi corazón y necesito renunciar a hacer justicia por mano propia. Porque si yo sigo empecinado en no perdonar, lo que estoy haciendo es haciéndome juez. Porque ¿quién es que condena? ¿Quién dicta sentencia? El juez. Y si yo decido que esto que pasó fue injusto, y me hago juez de esto que sucedió, y declaro sentencia que el otro necesito que sea condenado, de alguna forma voy a tratar de cobrarme, ¿no? Esto que me hizo, ya sea haciéndole indiferente, rechazándole yo, o haciendo yo algo para lastimar al otro, ¿no? Bueno, un montón de cosas, como dijimos antes, son espacios y puertas abiertas al diablo para que nos meta sus influencias, ¿no? Y nos lleve a cometer nosotros ahora pecado contra otras personas y lastimar nosotros ahora a otra persona. Entonces, necesitamos también entregar eso, entregar las reacciones que hay en mi corazón. Quizás todavía no lo hice. Bueno, pero entreguemos lo que esté ocupando en mi corazón y que esté impidiendo que sea lleno del amor de Dios. ¿De acuerdo? Esto es para trabajarlo en los grupos. Bueno, y ahora les voy a abrir yo mi corazón a ustedes y les voy a compartir un poco de mi historia.
de mi testimonio, es parte, no es todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero sí parte de todo lo que Él hizo. Y saben, hay un versículo que está en Jeremías 1:5 que dice: antes que de formarte en el vientre de mi madre, yo te había elegido. Y realmente un día yo estaba orando al Señor y me viene este texto en la mente, y yo trataba de visualizarme dentro del vientre de mi madre, ¿no? Yo quería de alguna forma posicionarme en ese lugar con mi imaginación y, y no lograba hacerlo, ¿sí? Había como una fuerte oposición, por así decirlo, ¿no? Algo que me impedía verme en el vientre de mi madre. Y, y yo realmente no podía sostener esta imagen. Y en eso comprendo, porque yo pensaba que era mi rechazo hacia mamá, ¿no? Que yo la estaba rechazando y que eso que yo estaba sintiendo en mi corazón tenía que ver con eso. Pero eso Dios me hace ver y comprender que en realidad era el rechazo de mi madre hacia mi vida, lo que yo estaba sintiendo, y por eso sentía esa fuerte oposición de la que no me permitía verme dentro del vientre de mi mamá. Así que ahí comenzó realmente lo que es la raíz del rechazo en mi vida, ¿no? Pero luego, a los 3 años, fui abusada por un desconocido. Mi mamá salió a la puerta a hablar con una vecina, yo salí detrás de ella no me vio, y una persona desconocida me llamaba de la vereda de enfrente, y bueno, llamándome de que me iba a dar unos caramelos. Yo soy muy golosa, así que respondí a esa invitación cruzando, pero era muy pequeña. Y bueno, me metió en un edificio y ahí abusó de mí. Luego, porque hubo ruidos en el edificio, porque estábamos ahí en las escaleras, él entendió que podía ser visto, así que se fue, y yo después, con mucho miedo, traté de salir del edificio y volví a cruzar y volver a mi casa, que estaba enfrente. Luego, después, de los 6 a los 8 años, fui abusada por mi tío, un tío que era mi padrino, la persona en la que él era muy cercano a mí, a mí me gustaba salir a pasear con él, pero él abusó de mí durante ese tiempo, y cuando yo pude contarle a mi mamá lo que estaba pasando y por qué no quería ir, porque ella vio que había resistencia para ir a la casa de él. Entonces ahí fue que me dijo que no se me ocurriera decirle a mi padre lo que estaba pasando, ¿no? Y porque si mi papá se enteraba de lo que estaba pasando, mi padre iba a ir preso, porque lo iba a matar directamente. Así que yo me callara la boca y no hablara. Después, con los años, fui comprendiendo, ya de adulta, que lo que mi mamá tenía temor no era que mi papá fuera preso ni que mi tío lo mataran, sino de que se iba a terminar para ella el sostén económico de la casa, porque mi mamá no trabajaba, y eso le generaba mucha inseguridad y mucho temor, y por eso no encontró mejor manera que hacerme callar, y eso hizo que yo cargara sobre mí la responsabilidad, ¿no?, de lo que pudiera pasar si yo hablaba. Por lo tanto, así aprendí a callarme, y así aprendí a no decir nada y a cargar con esa culpa, ¿no? Guardé silencio y crecí en una familia realmente totalmente disfuncional, porque quien debía amarme y cuidarme, en realidad darme seguridad y protegerme, fueron aquellos que generaron las heridas más profundas. El abuso, el rechazo de mi madre, realmente la incapacidad de mi padre para ponerle freno a mi mamá, porque mi mamá era una persona muy manipuladora, todo había que hacerlo como ella decía, y mi padre, no, en pos de la paz, ¿no?, del hogar,
no le supo poner límite a mi madre y su actitud pasiva terminó perjudicándome más a mí. Mi hermano, de alguna forma, también era víctima de la forma de crianza de mi mamá, que era siempre a los golpes y a los cachetazos. Y él terminaba haciendo lo mismo conmigo. Él terminaba descargándose conmigo de toda la furia que tenía para con mi madre, ¿no? Así que crecí creyendo muchas mentiras, como estoy sola, porque esa era mi percepción de todo lo que estaba viviendo. Nadie me quiere, yo lo que siento no es importante, no tiene importancia para nadie, nadie me va a ayudar, yo no soy parte de esta familia, porque yo no me sentía como parte importante de la familia. Sentía que era una molestia para los demás, que estoy de más, no soy importante, no doy la talla, es una creencia que trabajó mucho conmigo en contra, ¿no? Perjudicándome. Y la verdad que podría seguir con una lista interminable, pero yo crecí con todos esos pensamientos, como les decía antes, que se van infiltrando y yo construí mi identidad en base a todo esto. Como consecuencia, obviamente, tomé muchas malas decisiones en mi adolescencia y mi juventud, lo que hizo que a lo que ya tenía le sumara más dolor, más herida, más sufrimiento, más vacío, ¿no? Porque nada iba a suplir esas necesidades que estaban en mi corazón y que no habían suplido en mi casa. Así que todo esto que trato de resumirles, lo que pasó, la verdad es que no debió haber pasado. No era el diseño de Dios para mi vida, no fue justo. Pero si había algo más injusto, era que yo quedara detenida en esta historia, yo quedara atada a mi pasado sin poder avanzar en mi vida. Y eso fue lo que pasó hasta que realmente el Señor Jesús llegó a mi vida. Yo hoy tengo 65 años y realmente les doy testimonio de que el tiempo no cura las heridas por sí solos, al contrario, las infecta y realmente cada vez se hace más difícil, más doloroso, hay más vacío y más malestar. Pero como les decía, gloria a Dios que Jesús salió a mi encuentro y realmente comenzó a tratar conmigo y con todas las heridas que había en mi corazón, en mi mente, e intervino en mi historia. Comenzó la restauración, que fue un proceso y sigue siendo un proceso, porque no terminó. Dios sigue obrando restauración en mi vida. Y puedo decirles que solo el amor del Padre Celestial puede sanar cada herida que hay en nuestros corazones. Solo Él puede realmente suplir todo el dolor y secar toda lágrima que hayamos derramado, satisfacer cada una de las necesidades, sean cual sea las necesidades que no fueron suplidas en la infancia. Dios nos provee una sola manera de resolver esta injusticia que hemos vivido. Porque sí, es verdad, fuimos víctimas de lo que otros han hecho sobre nosotros y eso fue injusto. Nadie está discutiendo eso, al contrario, lo estamos asegurando. Fuimos víctimas de esta situación y fue grave, ¿sí? Generó heridas profundas. Pero el tema es que nosotros no queremos quedarnos ahí y es necesario que no nos quedemos atrancados, digamos, atados, como si estuviéramos atados realmente con cadenas a esta historia de dolor y de injusticia. Y hay una manera de resolver, pero hay una sola manera de resolver, que es la que Dios diseñó. Y Dios diseñó que esto puede ser resuelto únicamente con el perdón. Sí, que nosotros perdonemos a aquellos que nos han lastimado. Ahora, eso es una decisión que es personal y que nosotros hoy como adultos necesitamos llevar adelante. Nadie nos va a obligar y tampoco Dios nos obliga a que lo hagamos, pero si queremos ser libres y poder continuar con nuestra vida y empezar y que Dios empiece a sanar nuestro corazón, necesitamos de nuestra parte de declarar perdón.
No importa que no lo sintamos, pero sí lo vamos a decidir. Decidimos perdonar y vamos a declarar perdón a aquellas personas que nos lastimaron. Y bueno, yo ahí estaba en esta disyuntiva, ¿no? Ahora me tocaba a mí. ¿Qué iba a hacer con todo esto? Y estaba en mis manos, lo cual era importante, que yo tenía la solución para poder salir de esta situación en la que estaba. Y el tema de la pregunta era, bueno, ahora que sos adulta, ¿qué vas a hacer? Y realmente me tomé de la mano del Espíritu Santo y me embarqué en esta tarea de comenzar y aprender a perdonar. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces? Porque les aseguro que más allá de las heridas de abuso sexuales, había una herida mayor que era el abuso de mi madre hacia mi persona. Y mi madre siguió siendo como era. Ella no cambió en ningún momento. Entonces era algo constante, era algo continuo y era algo presente, que mi madre, no importaba la edad que ella tenía, no importaba que yo ya era una adulta, no importaba que ella necesitara de mí, ella continuaba desvalorizándome, ninguneándome, como decimos, y no teniéndome en cuenta, ni tomando mis expresiones de amor como amor genuino, sino que siempre ella, en su propio temor, entendía que todo el mundo la atacaba, todo el mundo la iba a lastimar. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces voy a seguir perdonando? ¿Voy a seguir declarando perdón a una persona que no quiere cambiar y va a seguir cometiendo el mismo tipo de injusticias para conmigo, me va a seguir lastimando? Y la pregunta era contestada con este texto bíblico, ¿no? 70 veces 7. Y esto significa que es un hábito. Iba a tener que perdonar las veces que fuera necesario, continuamente, declarando perdón, hasta que el perdón fuera un estilo de vida. Y yo no perdiera tiempo en dudar de perdonar, sino que simplemente venía la herida, venía la declaración o las palabras hirientes, y yo en el mismo momento estaba declarando perdón. Perdonar implica renunciar al derecho de hacer justicia por mano propia. Es dejar en las manos de Dios, de Jesús, y declarar que Él es el único juez, y es un juez justo. O sea que no me corresponde a mí hacer justicia, y en definitiva tampoco iba a poder lograr yo hacer justicia, porque perdonar es soltar, ¿no? Soltar, y yo tuve que soltar esa idea que tenía de una madre ideal, que yo quería que fuera de la manera que yo quería, ¿no? Pero tuve que soltar esa idea fantasiosa de que mi mamá respondiera de una forma que yo esperaba, sino que tuve que aceptar quién era realmente ella, quién ella había decidido ser, y poder reconocer sus errores y poder aceptarla, y que bueno, era su decisión de vida. Y yo no tenía a quién para decirle que tenía que ser de otra manera, aunque mi manera era más linda, según mi opinión, pero bueno, ella había decidido ser así. Y yo, mi parte era perdonarla. No importa lo que ella hiciera, yo iba a perdonarla. Así que no te quedes, mi enseñanza que puedo darte de mi propia experiencia es que no te quedes en las heridas más tiempo del que sea necesario. Hay un tiempo, sí, para ver la realidad de lo que pasó, para conectar con el dolor de lo que te trajo, las consecuencias que te trajo. Hay un tiempo para perdonar, ¿no? Y para soltar. Y hay un tiempo para seguir caminando. No sé en qué etapa del proceso estás, pero sí decirte que confíes en Él, en aquel que te ama, que es nuestro Padre Celestial, aquel que comenzó la obra en vos, aquel que te convocó a este taller por el cual estamos trabajando todos estos temas, y que no te detengas, no importa en la parte que estás, confía en Él, pedile las fuerzas que necesites, pedile que trabaje en tu corazón, no pienses que es tarde, que para vos no hay solución, que no. Él es todopoderoso y va a obrar sanidad
Y quiero decirte que hoy es el tiempo, ¿m? Hoy es el momento. Y para contarte un poco el final, bueno, puedo decirte hoy que estoy en paz con mi vida, estoy en paz con mi madre ya murió, pero pude despedirla estando yo en paz, aunque ella nunca cambió, pero sí pude llegar a amarla y cuidarla en los últimos años, independientemente de lo que ella dijera o lo que hiciera para conmigo. Dios pudo sanarme, llenarme de amor para poder cuidarla en el último tiempo. Y así que estoy en paz con mi madre, estoy en paz conmigo, estoy en paz con la historia que viví, y decirte esto, que en Dios hay esperanza, en Dios hay esperanza y hay sanidad para todo lo que vos necesites ser sanado. ¿Mm? Confía en Él. Bueno, y ahora sin más voy a hacer una pequeña oración para que puedan pasar el tiempo a los grupos pequeños y trabajar sobre sus propias historias, ¿sí? Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Señor, por todos estos corazones que están aquí en este lugar y por aquellos que van a escuchar este mensaje, esta clase, a través de videos en otro momento. Allí ellos, Señor, están necesitando que vos intervengas y queremos pedirte que obres en tu poder, Señor, sanidad completa en ellos como vos los has prometido, Señor, porque tú eres el único que puede cargar con todas nuestras heridas y con el pecado que otros han cometido en nuestra contra, que nos ha traído tanto daño, tantas consecuencias negativas en nosotros, tantos hábitos que han comenzado a partir de esas carencias, de esos espacios que no han sido llenados de tu amor, Señor, que no han sido llenados en nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro porque ninguno de nosotros quede incompleto, sino que vayamos a ti, fuente de vida, fuente de amor, porque tú eres amor, Señor, y que seamos completos en ti a través de Jesucristo, Señor. Queremos ser limpiados de toda consecuencia, de todo purificados, Señor, por tu sangre y de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que hemos atravesado, Señor. Y honestamente no hemos podido con el dolor, aunque lo hemos intentado. Hemos llevado en nuestros cuerpos el dolor, pero realmente hoy reconocemos que no podemos continuar así y queremos entregártelo y lo ponemos en tus pies. Te decimos gracias, Jesús, porque vos has cargado con nuestro pecado, con el pecado de toda la humanidad y de aquellos también que nos han lastimado. Y ellos tienen ese nombre que los vamos a entregar en tu cruz, Señor. Ayúdanos a aceptar la verdad de las heridas que todavía están sangrando para reconocerlas y entregártelas. Y te pedimos que nos limpies, que nos guíes en todo este proceso de sanidad y de perdón para alcanzar, Señor, la restauración completa y que seamos, Señor, bendecidos en ti y podamos bendecir a otros y consolar a otros, así como hemos sido consolados por vos mismo. Nos entregamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.